Irina estaba pasando por un momento difícil, y las cosas no salían como había planeado. Había ido al hospital con la esperanza de quedar embarazada, pero en cambio terminó en la unidad de cuidados intensivos. Su esposo, un hombre alto, de hombros anchos y ojos marrones, lucía molesto. Esto salió mal. Solo quería tener un bebé, pero nada funcionó. Lo siento por decepcionarte, dijo, con la voz llena de arrepentimiento. Irina, una mujer alta y elegante, miró a su esposo con tristeza. Cualquiera que la viera pensaría que era débil, pidiendo disculpas por algo que no podía controlar. A pesar de ser una exitosa empresaria, ella le estaba explicando las cosas, aunque no tenía nada de qué disculparse. Igor, su esposo, no le estaba diciendo toda la verdad a Irina. Había estado añadiendo sedantes a sus bebidas en secreto. Una sugerencia de su amante. Había engañado a Irina para que aceptara un trabajo en un restaurante, aunque no era lo que ella quería. Hizo que su suegra se involucrara, haciéndole creer que el restaurante era un éxito cuando en realidad no lo era. Igor había crecido en un mundo de mentiras. Aprendió de su madre, quien había engañado tanto a su esposo como a su amante durante años. Ella le había enseñado a sobrevivir a través del engaño. Un día, Igor tuvo que confesarle a su padre las mentiras en las que había estado viviendo. Convenció a su padre de que aún lo amaba, y ambos terminaron riendo de la situación. El verdadero padre de Igor había estado planeando hacerse una prueba genética, pero la verdad salió a la luz de una manera inesperada. Fue como una broma sobre un hombre que descubre al amante de su esposa e intenta averiguar qué creer. La madre de Igor siempre le había dicho que para salir adelante en la vida, tendrían que ser astutos y engañosos. Ella había estado engañando a la gente durante años y había logrado sobrevivir. Igor había crecido pensando que mentir era necesario para tener éxito. Su madre le dijo que debía encontrar una mujer rica e ingenua para casarse. Fue entonces cuando Igor conoció a Irina. Su madre pensó que ella era perfecta para su plan. Irina era humilde, no se enfocaba en el dinero y parecía fácil de engañar. A Igor también le gustaba su carrera. Ella había cambiado su vida al abrir su propio restaurante. Irina había crecido en la pobreza, pero siempre supo que sería exitosa. No era materialista, y eso le gustaba a Igor. La invitó a una cita, y ella compartió su historia de lo difícil que había sido llegar a donde estaba. Igor vio en ella a alguien que podía manipular para su propio beneficio. Irina pensaba que Igor era amable, y se conmovió por sus historias sobre su madre. Igor, al darse cuenta de que ella no tenía familiares, se alegró, ya que eso la hacía más fácil de manipular. Para conquistarla, le compró un anillo, aunque no era barato. A su madre no le gustaba la idea de gastar tanto, pero Igor creía que valía la pena para sus planes futuros. Ahora que estaban casados, Igor convenció a Irina de transferirle la gestión de su restaurante. También decidió demandar a la clínica, pero cuando Irina se sintió demasiado cansada y molesta para ocuparse del asunto, Igor le dijo que él se encargaría de todo. Irina aceptó que Natalia gestionara el restaurante, aunque no la conocía bien. Confiaba en la opinión de su suegra de que Natalia había sido una buena gerente antes. Lo que Irina no sabía era lo deshonesta y cruel que realmente era su suegra. Al día siguiente, Igor trajo a un notario, e Irina firmó los documentos, pero en el restaurante, las cosas empezaron a ir terriblemente mal. Natalia trataba mal al personal, inventaba multas, recortaba gastos en comida y electricidad, y dejaba de pagar horas extras. A los camareros ya no se les permitía quedarse con las propinas. Boris, el lavaplatos, extrañaba a Irina y esperaba que se recuperara pronto. Era una de las personas que Irina había contratado cuando él no tenía otras opciones de trabajo. Ella había aprendido que era un padre soltero que criaba a 3 hijos solo, y lo contrató para ayudar. Al principio, Boris la admiraba, y más tarde, incluso se enamoró de ella, pero sabía que no podría surgir nada de eso. Irina estaba casada, y aunque su esposo no era una gran persona, Boris no podía decírselo. No quería que ella pensara que él estaba tratando de cortejarla. Boris quería contarle a Irina que Natalia estaba arruinando el restaurante y tratando mal a todos, pero no lo hizo. Sabía que ella estaba enferma, y decidió que lo más importante era que ella se concentrara en mejorar. Así que, cuando Irina llamó, le dijo que todo estaba bien y que las cosas mejorarían pronto. Después de colgar, Irina sintió que algo no estaba bien. La conocía lo suficiente para saber que Boris estaba escondiendo algo. Entonces, le preguntó a su esposo, Igor, sobre lo que estaba pasando en el restaurante. ¿Es realmente tan buena?, preguntó Irina, sospechando que su esposo ya la consideraba como alguien que no sobreviviría. Igor, emocionado, respondió, sí, es una genio, nos está ahorrando mucho dinero, todo está saliendo más barato. Irina estaba confundida. ¿Quién es esta genio?, preguntó.
Igor desestimó sus preocupaciones, diciendo, todos estarán contentos de que el negocio esté ahorrando dinero. Igor estaba complacido de que todo estuviera encajando perfectamente para él. Su amante estaba manejando el restaurante, y la condición de su esposa era peor que nunca. Incluso estaba agradecido con los doctores por complicar la cirugía. Su madre también estaba feliz, todo iba según su plan. Irina ya no formaba parte de su futuro, pero no querían que ella lo supiera. Después de hablar con Irina, Igor se quejó con Natalia sobre el lavaplatos que había llamado a su esposa. Natalia, una mujer delgada, de cabello rizado, no había dicho mucho, pero Igor estaba preocupado. Lo despediré mañana, dijo. Al día siguiente, Boris fue echado del restaurante, a pesar de explicar que necesitaba el trabajo para mantener a sus hijos. No importó. Natalia le dijo fríamente, no es mi problema, no debería tener tantos hijos, que su esposa se ocupe de eso. De todos modos, está muerta. Boris estaba luchando después de perder su trabajo. Natalia había empeorado el restaurante, recortando salarios y no permitiendo que el personal tomara comida sobrante. No le quedó otra opción que irse, aunque no sabía cómo mantener a sus hijos. Su vecina anciana, Daria Petrovna, le ayudaba a cuidar a los niños, pero su mala vista preocupaba a Boris. Un día, vio un anuncio de trabajo con un salario modesto y llamó de inmediato. Al día siguiente, mientras estaba vestido con un disfraz de oso para un anuncio, se encontró con su antiguo maestro, Oleg Alexeyevich. Oleg había sido amable con él cuando fue intimidado en la escuela, y Boris recordaba cuánto le había ayudado el maestro a terminar su educación. Oleg lo reconoció y le preguntó por el disfraz de oso. Boris explicó que lo habían despedido. Oleg mencionó a su hija, Katia, quien en su momento había tenido un enamoramiento por Boris y ahora era doctora en un hospital cercano. Le ofreció ayudar a Boris a conseguir un trabajo como ordenanza en el departamento de Katia. Boris estaba nervioso, recordando cómo Katia se había aferrado a él en la escuela. No estaba seguro de cómo manejar los sentimientos de ella, pero aceptó que Oleg la llamara. Oleg también bromeó diciendo que, si todo iba bien, los 3 niños no serían un problema, guiñándole el ojo a Boris. Boris se sintió atrapado en una situación incómoda. Mientras tanto, Irina, la empresaria, no lo había olvidado. Continuaba enviando regalos para sus hijos e invitándolo a su casa, lo que complicaba aún más las cosas para Boris. Cuando Katia notó cuánto tiempo pasaba Boris con Irina, lo confrontó. ¿Me estás usando para acercarte a ella? ¿Estás buscando su herencia?, le preguntó, poniendo incómodo a Boris. Boris se sorprendió y trató de tranquilizarla. No, no pasa nada entre ella y yo, explicó, aunque aún intentaba ordenar sus propios sentimientos. Fue entonces cuando Irina, que en realidad no estaba dormida, escuchó la conversación. Eres un rompecorazones, susurró, lo que hizo que Boris se sintiera aún más confundido. Trató de aclarar. Te gusto de verdad, Irina, no hay nada entre ella y yo. Boris finalmente se abrió con Irina, revelando todo sobre la traición de Natalia, incluida su aventura con Igor. Le contó cómo lo habían perjudicado, perdiendo su trabajo debido a la mala gestión de Natalia, y cómo la situación había empeorado para todos en el restaurante. Irina, a pesar de su fragilidad y enfermedad, escuchó atentamente. Le agradeció a Boris por su honestidad, pero más que nada, estaba decidida a tomar medidas. Debemos hacer algo. Ni siquiera sé si sobreviviré, confesó, pero con una sonrisa. A pesar del dolor, sobrevivirás, y puedes perseguirme todo lo que quieras, bromeó, levantando el ánimo de Boris. Esa tarde, abogados de la clínica donde Irina había sido tratada visitaron a Boris, tratando de convencerlo de que no presentara una demanda. Afirmaron que el incidente fue un accidente. Sin embargo, Irina no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Si este accidente me pudo matar, ¿cuántos otros podría lastimar?, insistió. No me importa el dinero, solo hacer lo correcto, añadió, su determinación fortaleciéndose. A medida que la salud de Irina seguía empeorando, la presión de Katia se volvía insoportable. Boris trataba de alegrar sus días llevando a sus hijos, a Anya, Misa y Pasa, a visitarla. Su recitación de poemas y sus gestos inocentes de amor hicieron llorar a Irina. Yo también podría haber tenido una familia, dijo entre lágrimas, pero lo único que recibiré es un ataúd. La tristeza persistió, pero Boris hizo su mejor esfuerzo para apoyarla. El maltrato de Katia a Irina solo empeoró la situación. Cuando el médico jefe descubrió que Katia había estado insultando a los pacientes y ayudando a los abogados a declarar a Irina incapaz, se enfureció. Los doctores deben sanar, no torturar, exclamó. Aunque las cosas estaban difíciles, la salud de Irina comenzó a mejorar con Boris a su lado. Cuando recuperó fuerzas, comenzó a hacer planes para reconstruir su vida.
Vendió su apartamento de soltera y comenzó a soñar con abrir una cafetería que esperaba convertir en un restaurante. Boris estaba preocupado de que necesitara más tiempo para sanar, pero vio la chispa de ambición en sus ojos y apoyó su decisión. Pronto, el emprendimiento de Irina floreció. El restaurante que Natalia había tenido anteriormente se quemó en circunstancias sospechosas, e Irina lo interpretó como una señal para seguir adelante. Vendió la cafetería, compró un nuevo restaurante y comenzó a reconstruir su vida desde cero. Eventualmente, Natalia regresó con Igor, pero Irina ya había encontrado la fuerza para seguir adelante y abrazar su nuevo futuro. Irina también descubrió que estaba embarazada y dio a luz a un bebé saludable. Con su nueva alegría, tomó 3 años de licencia por maternidad para centrarse en su familia. Su cafetería siguió prosperando, y decidió abrir una segunda, sabiendo que su verdadera vocación era alimentar a las personas con honestidad y comida deliciosa. Al final, el viaje de Irina fue uno de resiliencia y renacimiento. A través de las dificultades, las traiciones y las luchas, encontró una manera de empezar de nuevo, convirtiendo su pasión en un negocio próspero.